¿alguien tuviera alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento en el código? En el código más que todo. ¿Ninguna? Vamos a volver entonces al formulario y como les decía, aquí primero le vamos a completar su nombre. Era 7, 12, ¿qué número más? 20. Ya, muy bien, enseguida, 7, aquí le vamos a poner coma. 12, coma, 20, coma. 31. 31, coma, 45, ¿no? 45. Ajá. Luego, Solo esos 5. verdad que sí, para 5 son esos. Ya ese es el título. Le podríamos dar también un backcolor para que ya se vea un poco mejor. En este caso, backcolor. Un color plomo de fondo y cambiarle su tipo de letra. Bueno, el tipo de letra que se mantenga, pero le podemos ampliar ya que es el título, para que sea un poco más grande. A ver, no lo incrementó, ¿no? Vamos a ver. 20. Aceptar. No, no lo incrementó. 18. Tampoco. Bueno, no lo quiere incrementar. Lo que les decía que este data grid tenemos que quitarle. ¿Cómo se llaman eso? Lo que tenemos que quitar. Aquí está. Permitir que el usuario agregue filas. Eso es lo que nos pide. Nos dice acá. Entonces eso lo vamos a poner en falso. Para que no se puedan agregar filas. Lo propio con columnas. Entonces vamos a buscar el que es de columnas. ¿Dónde está? Adiciones. Las cabeceras primero. Ahí está. Las cabeceras de las columnas son visibles. Aquí dice verdad. Le vamos a poner a falso. Luego tenemos que buscar el de las filas. Entonces sería row headers. ¿Dónde está row headers visible? Le vamos a poner false, falso. Luego, ¿qué más? Scroll bars. Nos dice que tiene ambos. Le vamos a poner ninguno para que ninguno de esos barras de desplazamiento aparezcan. Luego le vamos a poner... Sí, solo era eso. Bien, al parecer ahora sí ya no van a aparecer las barras de desplazamiento y tampoco las cabeceras. Veamos entonces cómo queda. Pero antes carguémosle el código a este botón borrar y al fin. Ahí estaba el código, no sé si alguien tiene alguna duda. Esta parte del código recuerden que es para mostrar en el data grid. El diagrama de flujo nos decía mostrar B sub I, ¿cierto? Ahí está ese B sub I. Pero ¿cómo se lo muestra en el data grid? Primero mencionan el objeto se llama data grid D1. Luego le dicen ítem. ¿En qué posición quieren que le coloquen? Eso se refiere al ítem. Aquí siempre se coloca la columna. La columna está en función de I, recuerden, porque tenemos columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces se lo coloca acá, la columna. Luego aquí se coloca la fila. Como el data grid empieza en 0, tienen que decirle que es la fila 0. Entonces aquí en forma de comentario, pues si acaso les voy a colocar lo que es el código, el ítem. Tiene que estar primero la columna, coma, fila. De esa manera, así no se olviden. Entonces la columna, por lo general en vectores, va a ser la variable i. Porque siempre vamos a tener un vector, ¿cierto? Entonces en vector siempre va a ser i acá adelante. Y la fila va a ser por lo general 0 en vectores. Entonces casi siempre van a tener que colocar esto, ítem y 0. El punto valor, ¿qué le estamos diciendo? Que le vamos a agregar un valor a ese ítem que sería en esa fila y en esa columna que pertenece al data. Eso es lo que dice esta línea de código, la 14. Eso dice, al data grid, en la posición de columna y fila, agregar un valor que es igual a B sub I. En resumen, eso le estamos diciendo a la computadora. Entonces, eso sería algo nuevo para nosotros. Acá, aquí le estamos diciendo al data grid D1, row count sería cantidad de filas, perdón.
Le estamos diciendo cuántas filas va a tener el data grid. Tenemos que decirle siempre eso. En este caso, como es un vector, solo necesitamos que tenga una fila. Una fila. Pero como es un vector, Ahí auxiliar, ahí no importa, digamos, si viene primero la fila o la columna, o tiene que venir primero con la fila. en este caso no importaría, pero sí, esta parte del código, datagrid1.column, cantidad de columnas, es igual a n. Dice. Recuerden que yo el código lo estaba colocando arriba de n, ¿cierto? Y luego lo puse por debajo de n. ¿Por qué? Porque yo necesito el valor de n. Y como pueden ver, como les remarca, n se está haciendo lectura más antes que esta línea de código. Pero si hubiese colocado datagrid1 con n y luego abajo recién n igual a textbox1, no va a correr porque no tiene el valor de n. Entonces eso tenemos que tener cuidado. Esto tiene que estar después de haber leído n. Y aquí ya lo hemos leído n, ¿cierto? Del textbox1.text. Entonces necesariamente esta línea de código tiene que estar después de que tenga el valor de n. Ahí lo puso N también por el tema de que son 5 columnas, ¿no? Exactamente. Porque como es un vector, las columnas sí están en función de una variable y esa variable es n. La cantidad de columnas va a depender de n. Si Una n es, pregunta ahí. ¿sí? Pero más antes no le puso usted el valor de N, o sea que N valga igual a 5, ¿no? O sea, directamente el text box, porque ahí vamos a anotar ese 5, ¿no? Exactamente. El textbox es el que nosotros le vamos a asignar un valor numérico, puede ser 5, puede ser 100. Entonces ese valor numérico va a ser enviado a la variable n. Y entonces aquí va a decir cantidad de columnas n. Entonces si n vale 100, va a crear las 100 columnas. Va a depender de lo que introduzcan en este textbox. El texto que le introduzcan al textbox 1 en este caso. Había uno más ahí abajo. Ahí donde le puso vector entre paréntesis y igual ¿a qué se refería eso? Aquí P sub I A. Sí, sí, ¿a qué se refería eso? Y ya, antes de pasar a ese punto, estábamos en esta línea de código, la 8. Luego tienen que colocar redim. Si bien es cierto, hemos dimensionado la variable del vector que es b, entre paréntesis, tenemos que decirle luego cuánto es el valor que va a obtener como máximo, es decir, cuántos subíndices tiene que generar. Y aquí le estamos diciendo 5, es decir, que va a tener b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub 4, b sub 5. Sería colocarle b sub n menos 1, pero no importa si tenemos uno de más. ¿Sí? Entonces aquí tienen que decirle b sub n, que va a tener una dimensión a ese vector, digamos, que va a ir variando hasta 5 en este caso, o sea, hasta el valor de n. Entonces esta línea de código sirve para eso, para redimensionar, porque si no redimensionamos no va a poder saber cuántos va a generar en el vector. Entonces de eso depende. Luego estos son los valores iniciales que ustedes ya saben para qué sirve. El ciclo para desde 0 hasta n-1. Y acá dice, la variable vectorial, porque eso ya estamos hablando en forma de vector, el b sub i, le estamos diciendo que es igual a A. Porque recuerden que en el diagrama de flujo lo habíamos definido así, que el primer valor que va a tener que ser guardado en B sub i igual a A. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque en el B1 tiene que estar el valor de A, que es 7. Ese es el primer valor. Eso habíamos dicho acá. Ahí está 7. Entonces este era el B sub i, en este caso B sub 0. Entonces estamos colocando lo que dice el diagrama de flujo. Aquí están los valores iniciales. Aquí está el ciclo. Ahí está el valor de B sub i igual a A. Esta parte de mostrar B sub i, recuerden que se lo hace con esta parte de código del data grid. Luego abajo está ya lo que es sumar. Y de esa manera ya tenemos la sumatoria. Luego vamos incrementando A, vamos incrementando B. Vuelve a sacar el siguiente valor y aquí se muestra la sumatoria en el text. De esa manera. ¿Se entendió? Ahora lo que les decía es que vamos a borrar el textbox 1, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el textbox 1.text es igual a vacío para borrarle. Y el textbox 2 también vamos a borrarlo. Entonces se le coloca .text es igual a vacío.
Ahora, para borrar el vector necesitaríamos el ciclo, entonces colocamos for, o siempre le damos ocultar, pero vamos a ponerle nomás un ciclo. For i igual a 0 to n menos 1. Borrar, entonces para borrar vamos a decir que el data grid d1, en su posición ítem 0, i, 0, le vamos a agregar un valor, entonces value es igual a vacío le vamos a poner. Entonces de esa manera, ¿qué es lo que va a hacer? En cada posición i sub 0 le va a dar un valor que es vacío. De esta manera entonces lo va a borrar ese vector. Eso sería para borrarlo y listo, ya tendría que funcionar. Entonces lo vamos a probar nuevamente. Vamos a presionar 5. Ahí está. Vamos a presionar 5. Le damos calcular. Y ahí están los elementos ya en el data grid. 7, 12, 20, 31, 45 y su sumatoria es 115. Si le damos borrar, entonces va a borrar estos dos textos y va a borrar también lo que es los elementos que están acá. Es decir, va a seguir apareciendo esas 5 celdas, pero vacías. Esa sería una deficiencia, que siguen apareciendo las 5 celdas, ¿cierto? Solo lo ha vaciado. Si ustedes quieren que todo esto desaparezca, entonces tendrían que darle cantidad de columnas igual a 0, por ejemplo. Y eso podríamos hacer. Y entonces, si le damos eso, todo esto se va a poner 0. ¿Por qué? Porque estas columnitas van a desaparecer. Y el botón de fin no lo hemos llenado, como pueden ver. Entonces, me faltaría también eso, completar. Entonces, lo que les decía es que si quieren borrar y que quieren que esas celdas desaparezcan, abajo del texto tendríamos que decirle que el data grid d1 punto column cantidad de columnas es igual a 0, le decimos. Y con eso ya se va a ocultar todas las filas. Obviamente ya han sido borradas, pero se van a ocultar. Bien, ahora lo que podríamos agregar, lo que les decía es que este botón de fin simplemente tiene que decir finalizar. Y listo, ya tendrían funcionando. Vamos a probarlo una vez más para que vean cómo es que se va a ocultar las columnas. Es decir, todo va a aparecer en plomo ahí en ese data grid. Entonces aquí vamos a colocar 5. Le damos calcular, porque ya está lo que les decía. Y al borrar, todas las celditas han desaparecido. Primero las ha borrado y luego las ha desaparecido, porque le hemos dicho cantidad de columnas 0. Entonces todo desaparece. Ahora aquí podríamos colocar otro número, 7, por ejemplo. Genera los 7 elementos. Si bien es cierto, aquí no se logran ver, pero se puede recorrer aquí con el cursor. Ahí está el siguiente, el último elemento, 82. Entonces de esa manera. Ahora, la altura, el ancho de las celdas se lo puede dimensionar con código y también cambiándole, ¿sí? Se puede dimensionar eso, es decir, las celditas podrían salir más pequeñas. Se puede hacer eso, pero suficiente que hagan con eso es lo más básico. Ahí está su sumatoria, lo podemos volver a borrar. Podemos ir probando para cualquier otro número, 9 por ejemplo, y lo propio va hallando su sumatoria. Los demás elementos están más al fondo, entonces tenemos que ir recorriendo. Y le damos fin. Entonces, de esa manera, Para